patriótico, y el parlamentario Héctor Rodríguez, quien va a ofrecer declaraciones acerca de su visita. Buenas tardes a todo el pueblo venezolano. Efectivamente, hoy día viernes encontramos un grupo de diputados del Bloque de la Patria. Vamos a este Tribunal Supremo de Justicia un poco solicitando se declare la ilegalidad de las locuras que el diputado Ramos Ayub está cometiendo en la Asamblea Nacional. Pareciera loco que después de este semestre, donde indiscutiblemente las locuras de Ramos Ayub, las locuras de querer derrocar un gobierno en 6 meses, las locuras de querer aplicar una carta democrática, las locuras de ir al exterior a hablar mal del país, las locuras de convertir a la Asamblea Nacional en un taburete, pues todas y todos aspirábamos a un proceso de reflexión, un viraje, un cambio en la actitud desquiciada del diputado Ramos Ayub. Sin embargo, iniciando este semestre, vemos que continúa con la misma actitud. El día de ayer, de una forma totalmente irracional, queriendo jalar a toda la Asamblea Nacional, queriendo llevar a todos los diputados de la Asamblea Nacional a una situación de ilegalidad, a una situación de irracionalidad en la política. El día de ayer una comisión que fue anulada por la sentencia número 9 del 1 de marzo del año en curso, plantea la anulación de los diputados y diputadas nombradas por la Asamblea Nacional del periodo constitucional anterior. Es una decisión que no tiene ningún tipo de legalidad, ningún tipo de validez jurídica, de validez política. Si la Asamblea Nacional considera que alguno de los requisitos, alguna de las formas exigidas en esta Constitución para el nombramiento de magistrados no se cumplió, pues ellos tienen la posibilidad de ir al Poder Moral o de ir al Poder Judicial y mostrar esas pruebas e iniciar el procedimiento. No tiene la Asamblea Nacional en ninguna parte del derecho venezolano, en ningún artículo del derecho venezolano, la facultad de remover magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. El nombramiento de los magistrados y magistradas es un acto de derecho constitucional producto del funcionamiento de varios poderes del Estado venezolano, donde interviene el Poder Judicial, donde interviene el Poder Moral, donde interviene el Poder Legislativo. No puede un solo poder remover. Es clara la Constitución cuando dice en su articulado cómo se remueve un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Para eso tienen que intervenir los poderes quienes nombraron a ese magistrado, es decir, tiene que intervenir el Poder Judicial, tiene que intervenir el Poder Moral y por supuesto que tiene que intervenir el Poder Legislativo. Es una acción más de absoluta irracionalidad del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Ramos Ayub. Nosotros lo llamamos a la reflexión, lo llamamos a la sindéresis política, le pedimos en nombre de todas las venezolanas y todos los venezolanos que no arrastre a este poder, que no arrastre a todos sus diputados a esta situación de ilegalidad, a esta situación de desconocimiento y de rebeldía y de locura en contra de todos los poderes. Como hemos visto durante estos 6 meses, el diputado Ramos Ayub ha tenido una actitud de desconocimiento al Poder Ejecutivo, de desconocimiento al Poder Moral, de desconocimiento al Poder Electoral y de desconocimiento al Poder Judicial. No puede ser que un diputado de la Asamblea Nacional en una actitud de locura, en una actitud de irracionalidad, desconozca la Constitución, desconozca el Estado de Derecho, desconozca todos los poderes. Por eso hemos introducido este documento para ratificar lo que ya el Tribunal Supremo de Justicia había dicho cuando invalida esta comisión creada por el Poder Legislativo en el mes de marzo, en la sentencia número 9. El día de ayer ellos validan un informe de una comisión inexistente. Toda autoridad usurpada no tiene ningún tipo de validez. Nosotros, en nombre del Bloque de la Patria, pero sobre todo en nombre de todas y todos los venezolanos, le hacemos un llamado a la reflexión al diputado Ramos Ayub. Sabemos por conversaciones, por mensajes que nos han mandado otros diputados de oposición que no están de acuerdo con esta actitud irracional del presidente de la Asamblea Nacional. Su locura quiere arrastrar a todo un poder a una actitud de ilegalidad, de inconstitucionalidad. Nosotros lo llamamos a la reflexión. Que este semestre que está iniciando no se repita esa actitud irracional, esa actitud de locura que vimos en el primer semestre del año. Que por el contrario se imponga la sindéresis, que por el contrario se imponga la racionalidad, que por el contrario se imponga la actitud de diálogo a la que ha convocado el presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro reconoce a la Asamblea Nacional y por eso la convoca al diálogo, la convoca al debate, para el respeto de la Constitución, para el respeto de la democracia, para que esa Asamblea Nacional entienda que debe respetar
el resto de los poderes, al poder judicial, al poder electoral, al poder moral, al poder ejecutivo, para que nos pongamos a trabajar juntas y juntos por superar la situación de emergencia económica. Y también ha propuesto el presidente para que renuncien de una vez por todas los sectores más violentos de la derecha venezolana a la violencia, a la guarimba como forma de hacer política. Así que insistimos en nuestro llamado a la paz, insistimos en nuestro llamado al diálogo, insistimos en nuestro llamado al respeto a la Constitución, a los poderes constituidos, al Estado de Derecho. Vamos a seguir insistiendo, y eso el Bloque de la Patria no lo hace solamente en nombre de los diputados, lo hacemos en nombre de todas y todos los venezolanos que queremos que este próximo semestre no perder el tiempo, que queremos que este próximo semestre nos dediquemos todas y todos a trabajar, a producir, a dialogar, a salir de la emergencia económica y a dejar la locura y la irracionalidad que ha marcado esta mitad de año por el diputado Ramos Ayub. Diputado, el diputado Richard Blanco dijo que posiblemente por esta modalidad que tomó la Asamblea Nacional, organismos nacionales e internacionales se pueden pronunciar. A su juicio asomaba la posibilidad porque los magistrados, según él, no estaban escogidos de manera correcta. Si algún diputado considera que algún magistrado no cumple con los requisitos o no cumplió las formas para ser electo, la Constitución es clara. La prueba es iniciar el proceso. El nombramiento de un magistrado es un proceso que se hace entre varios poderes, donde interviene el poder legislativo, donde interviene el poder moral, donde interviene el poder judicial. No puede uno solo de los poderes eliminar un acto constitucional, no lo puede hacer, es un acto que viola la Constitución lo que está haciendo. Ya hay experiencias previas de magistrados que no cumplían con los requisitos, que no tenían título, y en ese momento el Poder Legislativo acudió al Poder Judicial, presentó las pruebas. Ellos han dicho que el problema es que algún magistrado o magistrada en algún momento tuvo algún tipo de pertenencia, de militancia partidista política. La Constitución no prohíbe que algún magistrado haya tenido militancia política. Lo que dice la Constitución es que en el momento en que es nombrado debe renunciar a su militancia política. Y si revisamos con sinceridad todos los magistrados, veremos, como lo vamos a mostrar en los próximos días, que hay magistrados y magistradas que en su pasado tuvieron militancia política de distintos partidos, incluyendo Acción Democrática. Veremos el historial de lo que ha sido el Poder Judicial en Venezuela y cómo los adecos, los copellanos nombraron magistrados. Por supuesto, cuando llegan al cargo de magistrado deben renunciar a su militancia política. Es decir, no hay ningún argumento político ni jurídico que les dé la razón. Fueron magistrados nombrados por los órganos que corresponde nombrar, que cumplen con los requisitos académicos necesarios y que se cumplió el procedimiento correcto. Si ellos consideran que no es así, pues tienen un procedimiento constitucional donde deben intervenir todos los poderes que intervinieron para el nombramiento de ese magistrado. ¿Qué es lo que pasa? Que desde que esta Asamblea Nacional fue tomada y dirigida por el diputado Ramos Ayub, se ha impuesto la irracionalidad. La irracionalidad que se expresa en el presidente va a renunciar, el presidente es colombiano, vamos a aplicar la Carta Democrática, en 6 meses vamos a tumbar a un presidente. Ninguna de esas cosas está planteada en la Constitución. Es decir, se ha colocado a la cabeza de un poder del Estado una persona que hace la política de una forma irracional y en esa actitud quiere arrastrar a todos los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Nosotros los llamamos a la reflexión. El presidente con la mayor disposición ha dicho y lo ha convocado ya en 6 meses más de 5 veces directamente al presidente de la Asamblea Nacional. Vamos a dialogar, vamos a respetar esta Constitución, vamos a trabajar juntos por resolver los problemas económicos y vamos a comprometernos a renunciar a la guarimba y a la violencia como forma de hacer política. Más no podemos hacer. Ahora, está reinando en la presidencia de la Asamblea Nacional la irracionalidad política. ¿Podría la Organización de Estados Americanos realizar algún tipo de acción en vista que la oposición ratificó que iban a enviar esta sentencia o acudir a este organismo internacional justamente para destituir a los magistrados? Y por otra parte, el diputado Berrizbeiti aseguraba de que el magistrado Calixto Ortega no cumplía los requisitos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Los requisitos es ser abogado. Nadie puede negar que el magistrado Calixto Ortega y todos los magistrados cumplen con los requisitos académicos. Son abogados, tienen más de 10 años de haberse formado, tienen una experiencia en la administración pública. Es interesante que el diputado Berrizbeiti hable de los diputados que tenían una cercanía con los sectores más progresistas, pero no de los que vienen de los sectores de Acción Democrática, que también están presentes en el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, uno no puede utilizar un argumento cuando le conviene y cuando no.
No es necesario que los diputados, que los magistrados nunca hayan tenido militancia política. Lo que obliga a la Constitución es que en el momento en que son nombrados magistrados, renuncian a su militancia política. Y sobre lo que me pregunta sobre la Organización de Estados Americanos, yo creo que es parte de la necedad de la oposición. Hay que recordar el famoso Twitter, péguense de los taburetes que vamos con todo, y ni siquiera pudieron hablar, no se aplicó la Carta Democrática. Al final, esa actitud irracional del diputado Ramos Ayub lo que está convirtiendo es a la Asamblea Nacional en un taburete, en un espacio donde lo que vamos a hacer es un ejercicio de dialéctica política, porque ninguno de sus actos van a tener efecto cuando no cumplan con el mandato de la Constitución, con la vía de la Constitución y con las leyes venezolanas. Nosotros estamos preocupados de que la dirección política que ha tomado la Asamblea Nacional haya sido tomada por la irracionalidad o los sectores más irracionales de la dirigencia. Es decir, no tiene ningún basamento jurídico, no tiene ningún basamento legal para las acciones y decisiones que está tomando esa Asamblea Nacional. Por ejemplo, ayer veíamos una vez más cómo niegan el decreto de emergencia. Yo creo que es un llamado de todas y todos los venezolanos a decretar la emergencia económica y a ponernos a trabajar. Ese sí es el principal problema de los venezolanos y las venezolanas. Bueno, gracias a todos y a todos. Gracias.